Bienvenidos a Servistorio Inmobiliario. Hoy vamos a descubrir cómo revolucionar nuestras habilidades de venta de inmuebles. ¿Alguna vez te has preguntado cómo mejorar esa decisión de compra en el cliente? ¿Te pasó que atendiste un cliente durante mucho tiempo, tuviste varias citas, pero al final el cliente termina tomando la decisión de no comprarte cuando pensabas tener el 90% de la decisión a tu favor? Hoy vamos a explorar técnicas acerca de un libro muy interesante, Por favor no me vendas, asesórame en compras, de Carlos Arias. Y es que vamos a ponernos un poquito en el papel de ese cliente que siente que le estamos brindando mucha información que tal vez no ha pedido, o en algunas ocasiones estamos muy prestos a brindarle información, pero al final no terminamos poniéndonos en su papel para entender si definitivamente el proyecto o inmueble que le estamos ofreciendo cumple con sus expectativas y sus necesidades. Y es que hay algo muy curioso, y es que en la gran mayoría de situaciones, inclusive el mismo cliente ni siquiera sabe qué es lo que está buscando. ¿Sí? No tiene muy claro el área que busca, cuántas habitaciones, y pensaríamos que eso es algo básico, algo que todo el mundo tiene claro desde un principio, pero no es así. Inclusive es muy común que cuando una persona está buscando para invertir, tiende a buscar todo lo contrario de lo que sería una buena inversión. ¿Por qué? Porque piensa que la inversión se debe hacer con los mismos criterios con los que busca o compra un apartamento para vivir. Y también pasa mucho que aquel cliente que está pensando en comprar para vivir piensa que es necesario tener mucho espacio para poder cumplir con las necesidades básicas que tiene. Y cuando busca ese espacio tan amplio, generalmente no coincide con su precio, presupuesto, capacidad de endeudamiento, como lo queramos llamar. Básicamente de eso se trata la asesoría inmobiliaria profesional, de que tú como asesor inmobiliario puedas guiarlo en ese proceso y a la final puedas entender también si ese cliente es parte de tu inventario de clientes o si definitivamente lo debes descartar y poderlo asesorar sobre cuál es el mejor proyecto o el mejor inmueble que podría encontrar en el mercado. Pero ¿cuál es la herramienta que debes utilizar para poder definir esta metodología? En la cajilla de comentarios te voy a dejar algunos links sobre un checklist que te va a servir para guiarte sobre este tema. Pero lo más importante que debes tener en cuenta son tres aspectos. Lo primero, entender qué es lo que está buscando ese cliente en una primera fase, y es si va a invertir o va a vivir en el inmueble. Esa respuesta, debe ser una pregunta obligatoria para todos los clientes que atiendas, te va a guiar sobre el tipo de inmueble que le puedes recomendar, ya que en el mercado está clarísimo por qué razón un inmueble es interesante para invertir y por qué razón un inmueble es interesante para vivir. Y no funcionan exactamente igual los dos tipos de inmuebles, ya que el inmueble que piensa un cliente para vivir debe cumplir con una serie de necesidades básicas, pero también debe cumplir con un presupuesto y una capacidad de pago y endeudamiento. Por otro lado, la tendencia es que los clientes que están buscando para invertir generalmente piensan en el retorno, ¿sí? Por ende, el presupuesto está un poco más claro desde el principio, ¿sí? Y básicamente están dispuestos a comprar el inmueble basados 100% en su presupuesto, independientemente que el área sea muy pequeña o muy grande, ya que esa es parte de la asesoría que tú le vas a brindar en el transcurso de la maduración de su decisión. Hay algo particular que pasa en ese momento y seguramente si ya eh, iniciaste en este ejercicio de ser asesor inmobiliario, o bueno, si seguramente estás iniciando hasta ahora, vas a encontrar que muchos de los clientes te van a responder que es para las dos cosas, o sea, que están buscando el inmueble para invertir y para vivir. Sin embargo, es importante que busques tener una respuesta a esta pregunta durante tu conversación.
Acostúmbrate a que los clientes no te van a responder directamente las preguntas, ya que los latinoamericanos tenemos esta tendencia a reservarnos cierta información porque creemos que si la brindamos desde un principio, vamos a entrar en una desventaja en una negociación al final. Sin embargo, es importante que entre una y otra palabra podamos encontrar la respuesta a estas preguntas. Cuando nos responden este tipo de situaciones, es importante indagar y entender, ¿sí? ¿Y cómo lo logramos? A través de describir los inmuebles. Generalmente el cliente que llega a nuestras manos llega por un inmueble en particular, sea un inmueble construido o sea un proyecto sobre planos. Cuando le preguntamos y le hacemos la pregunta inicial, generalmente tenemos más de una opción que brindarle, ¿sí? No tenemos un solo inmueble que mostrarle si es un construido, no tenemos un solo apartamento que ofrecerle en un proyecto. Eso ya sería una situación o eh, sí, un tema coyuntural, el hecho de contar solamente con una unidad y no nos daría mucha opción de movimiento. Sin embargo, cuando le hablamos de varias opciones, ¿sí? Que contamos, por ejemplo, con apartamentos de una, dos, tres habitaciones dentro de un proyecto determinado, o que contamos con varios proyectos construidos dentro de la zona que él está buscando, con áreas diferentes, eso nos permite determinar un poco el foco, ya que el cliente nos va a ayudar a ponerle filtros a la información. Y al ponerle filtros a esa información, nos va a ir ayudando a entender para qué está buscando el inmueble, ¿sí? De alguna manera, cuando comienza a ponerle filtros, sea por precio o sea por área, nos ayuda a entender cuál es ese factor determinante que él ya tiene claro dentro de su búsqueda. Tiene claro que es muy importante el área del inmueble o tiene claro que es muy importante su presupuesto. Y ahí vamos entendiendo un poquito también cómo va madurando su decisión de compra. Em, ya que en la medida en que los clientes tienen un presupuesto muy abierto, entendemos que no ha explorado su capacidad de endeudamiento o que seguramente está iniciando hasta ahorita en una primera fase de búsqueda. Por otro lado, cuando ese presupuesto está muy claro y desde el principio nos dice, estoy buscando un rango de este valor a este valor, nos está diciendo claramente que ya ha pasado por un periodo de maduración y entiende cuál es su capacidad máxima para la compra del inmueble. Una vez podamos determinar ese conocimiento del cliente, tenemos más claro si la búsqueda que está haciendo es para invertir o es para vivir, ya que, como les decía en un principio de este podcast, normalmente el cliente que no tiene clara ese monto de inversión generalmente está muy enfocado a vivienda. Los clientes tienden a que cuando comienzan a comprar su primera vivienda, no saben cuánto les va a prestar el banco. Por ende, normalmente salen a buscar esperando que las cuotas iniciales sean muy largas y que seguramente el banco le preste un precio determinado que todavía no tienen muy claro en su cabeza. Es un poquito parecido a, a la metáfora de ir a comprar zapatos en una tienda, ¿sí? Sales y buscas y si encuentras tu talla y tu presupuesto, pues los compras. Pero si no coinciden esas dos, pues sigues explorando en más tiendas. Em, Básicamente, a partir de tener claro cuál es el uso que le va a dar ese cliente al inmueble, sigue la segunda pregunta y es entender cuántas personas viven en el núcleo familiar o van a vivir en ese apartamento en el caso de vivienda y en el caso de inversión si está buscando un inmueble para renta corta o para renta tradicional. ¿Por qué es importante tener claro estos puntos? El número de personas acompañado de sus edades te va a ayudar a entender cuánto es el área mínima que necesita ese núcleo familiar. Y es que es importante tener más claro el área mínima que el área máxima. Todos los clientes van a tener o van a estar dispuestos en su gran mayoría a ocupar la mayor cantidad de área que sea posible con su presupuesto. Pero hay un mínimo
que va a estar determinado no por su necesidad puntual, sino por su presupuesto, por la capacidad de endeudamiento que tenga para tomar un crédito hipotecario en el caso en que lo vaya a tramitar a través de un crédito, o si lo va a comprar con recursos propios, por la cantidad de disponible que tenga para esa compra. Teniendo claro cuántas personas van a vivir y entre qué edades se encuentran, te va a ayudar a guiarte si te puedes ofrecer un apartamento de 50, 60, 70 metros cuadrados, si es el caso de una familia, o si le puedes ofrecer un apartaestudio si estás hablando de una persona sola o de una pareja. A partir de tener esas dos preguntas resueltas, en el caso de vivienda, vamos con la tercera pregunta, que sería enfocada al caso de inversión. Y es que no es lo mismo cuando un cliente está buscando un inmueble para invertir en corta estancia, o sea, para rentarlo a través del Airbnb y todas estas plataformas, que cuando lo va a rentar de manera tradicional. Y seguramente te vas a preguntar qué es lo mismo, o la respuesta que vas a encontrar entre los clientes es que muchos te dirán, da igual, quiero invertir, ¿sí? Pero es que son dos esquemas de clientes totalmente diferentes. El cliente que compra pensando en una renta tradicional, en su gran mayoría busca tranquilidad, busca estabilidad en su inversión, ¿sí? Es ese cliente que no le gusta estarse sometiendo todos los meses a que su renta sea variable. Por el otro lado, también generalmente la gente que toma un crédito hipotecario necesita que el ingreso sea constante, ya que la cuota del banco también va a tender a ser constante. Por ende, no le es muy funcional que la cuota esté variando, ¿sí? Sin embargo, si es un cliente un poco más osado en sus inversiones, no le molesta que en los meses que baje esa cuota, estar dispuesto a sacar de sus recursos propios para cubrirla. Por eso es importante determinar ese perfil del cliente. Ahora, el cliente que busca para renta corta estancia es aquel cliente que desde el principio sabe o el conocimiento que tiene en el mercado puede enfocarlo a que tenga esos variables de ingresos, ¿sí? Y su foco sea poder obtener mayor rentabilidad en ciertas fechas del año que de alguna manera conviertan ese negocio en más atractivo de lo que sería de una manera tradicional. Por ende, es un cliente que está más dispuesto a asumir riesgos de variación en el mercado. Esa pregunta es súper importante porque si dentro de tu catálogo de inmuebles cuentas con determinado tipo de enfoque de apartamentos de inversión, mi recomendación personal es que no busques forzar una venta, ya que esto te va a salir muy caro. Si tú sabes o te das cuenta que este cliente es tradicional y tú le estás ofreciendo un inmueble de inversión corta estancia, en su gran mayoría de casos va a estar enfocados en rentarse a través de plataformas con variabilidad de renta, seguramente es un cliente que a futuro te lo va a cobrar. O sea, es ese cliente que va a sentir que de alguna manera lo estafaron, no le dieron la información clara, pensó que iba a tener mayor estabilidad en su inversión y cuando se encuentre con la realidad va a decir, ese asesor no me brindó la información porque lamentablemente los clientes en este sector tienden a olvidar buena parte de lo que se les dijo, inclusive teniendo la documentación en sus manos. Por eso es muy importante que seamos claros desde el principio, ya que recordemos que las relaciones que estrechamos con clientes todo el tiempo van a ser clientes que nos van a referir, que puede que no nos compren en el momento, pero que a futuro nos van a servir como referidores de nuevos clientes. Por ende, es más importante tener una buena relación con cada uno de esos leads que llegan a nuestras manos o clientes fríos que llegan a nuestras manos, más allá de cerrar negocios, ya que entre más clientes me conozcan y entre más ese voz a voz de ejecutivo profesional o agente profesional inmobiliario comience a rodar dentro de mi sector, me va a permitir tener mayor cantidad de cierres, ya que es más factible que un cliente que refiere a otro, ¿sí? Cierre más rápido
a que un cliente que simplemente llega por una publicidad. Teniendo en cuenta estos factores y teniendo claro si nuestro cliente está buscando para vivir o para invertir, la última pregunta súper importante para tener claro es el presupuesto. Y seguramente sabemos que la gran mayoría de clientes no te van a decir tengo tanto dinero para comprar, ya que en la gran mayoría de casos la gente no lo sabe. ¿Sí? Si comienzas, digamos que los clientes tienen un periodo de maduración eh, que más o menos está, en el caso colombiano, demorándose entre 3 a 6 meses en tomar una decisión. Nosotros tomamos un cliente en una etapa muy primaria, que hasta ahorita está iniciando su gestión de búsqueda. Lo que vamos a encontrar es que en la gran mayoría de casos no va a saber o no va a haber pasado como ese filtro con las entidades financieras para poder saber en cuánto se puede endeudar. Y eso nos va a llevar a que perdamos todo nuestro ejercicio y desgaste de ventas. ¿M? Por el contrario, un cliente que tenga muy avanzada su gestión de búsqueda, o sea, que esté sobre los 4 o 5 meses, ya haya visitado muchos proyectos o muchos inmuebles, seguramente ya ha tenido esta experiencia de ir a un banco, cotizar, saber cuál es su capacidad de endeudamiento. Por ende, es un cliente que está más maduro, pero también tiene más conocimiento sobre el mercado, o sea, tiene más razones para poder exigir información y tiene más madurada su decisión de compra. Por ende, es un cliente que podemos aprovechar a corto plazo. Es ahí donde entra nuestra asesoría con el tema financiero y es entender que cuando un cliente no te quiere dar la información de cuánto está dispuesto a pagar en el caso de los proyectos sobre planos, una herramienta muy interesante que te puede servir muchísimo es hacerles planes de pago basados en su capacidad de endeudamiento o en su capacidad de pago de cuota inicial. ¿Cómo logramos esto? Tomamos la cotización, normalmente todas las cotizaciones en proyectos sobre plano son iguales, funcionan tomando el 30% de la cuota inicial y difiriéndolo en la cantidad de meses que hacen falta para la entrega del proyecto. Eso me va a dar un valor específico y es un valor determinado, 2 millones, 3 millones, el valor que sea. La pregunta del millón, ¿qué tal te parece esta cuota? ¿Es asequible? ¿La puedes cancelar? ¿Está dentro de tu presupuesto? Y a partir de ahí, esto es una parte muy intuitiva, podemos entender si el cliente ve esa cuota como una cuota alta o como una cuota muy fácil de pagar. Y a partir de ahí sabemos si tiene la capacidad de poderle ofrecer un inmueble más alto o un inmueble más bajo. Mi recomendación normalmente es que tratemos de cotizar ese inmueble intermedio, ese inmueble que cumple con sus necesidades básicas mínimas de área, eh, para entender si ese valor de cuota inicial se está ajustando o no a lo que él está buscando. Ya que si podemos darnos cuenta que no se ajusta porque la siente muy alta, podemos bajar un escalón más y ofrecer el siguiente inmueble hacia abajo, siempre y cuando contemos con opciones. Y si sentimos que esa cuota está muy bien, es muy holgada para ese cliente, podemos inclusive intentar cotizar un inmueble más con un área mayor que suba esa cuota inicial para entender si su presupuesto tal vez tenga mayor capacidad. ¿Eso en qué nos va a ayudar? Básicamente entender si su capacidad de pago de la cuota inicial está dentro del rango de lo que nosotros podemos aplicar a nuestro proyecto. Y si esa cuota inicial está ajustada, seguramente la cuota del banco también, ya que generalmente las cuotas iniciales obviamente son mucho más altas que las cuotas hipotecarias porque pues estamos financiando solamente el 30% a un plazo muy pequeño en el tiempo. A partir de aquí vendría ya la asesoría de crédito, que es una asesoría en la cual vamos a hablar en un siguiente episodio, donde vamos a entender un poquito con herramientas sencillas cómo podemos guiar a estos clientes, ya que en muchos casos cuando vendemos proyectos a largo plazo,
no vale la pena hacer un ejercicio con un banco ya que va a ser muy desgastante para el cliente y puede al contrario llevarnos a que se caiga el negocio. Pero en el caso de los inmuebles construidos sí nos puede ser bastante útil ya que nos puede ayudar a entender si este cliente se ajusta o no a los inmuebles que nosotros tenemos disponibles en su momento. Básicamente esas son mis tres recomendaciones, preguntas súper importantes que les van a ayudar a ustedes a filtrar el presupuesto de ese cliente. Y les hago un poquito el resumen de lo que vimos en este episodio. Lo primero es entender si el cliente está buscando invertir o está buscando vivir dentro del inmueble. Lo segundo es determinar un área mínima para compra en el caso de vivienda o en el caso de inversión, determinar si es un inmueble para corta estancia o renta tradicional. Y la última pregunta, entender un poco el presupuesto de ese cliente, que está basado 100% en la cuota inicial, ya que nos va a dar el parámetro para saber qué valor de inmueble final le vamos a poder ofrecer. Soy Camilo Romero, soy especialista en marketing digital y llevo 14 años comercializando proyectos sobre planos y trabajando en el sector inmobiliario. Y a través de este podcast te voy a acompañar en el proceso de entender varias dudas que te pueden surgir cuando trabajas en este tema y te estás introduciendo en el sector inmobiliario. Gracias por tu tiempo y espero verte en un próximo episodio.